¿Por qué los verdaderos elegidos a menudo se sienten aislados y sin conexiones románticas? Muchos se han preguntado si esta soledad es un castigo o una bendición disfrazada. En realidad, es una preparación divina para algo más grande. La Biblia nos lo explica claramente. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Esta llamada no es solo una invitación a seguir a Cristo, sino una invitación a apartarnos de lo mundano, de las tentaciones que nos desvían. Hoy exploraremos por qué los elegidos de Dios a menudo deben caminar en soledad, sin las distracciones de relaciones románticas, para cumplir su propósito divino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, lejos de las conexiones temporales y hacia su plan eterno? Cuando Dios te elige, no es para que seas una persona común. Muchos se sienten confundidos al enfrentar la soledad, el aislamiento o la falta de relaciones románticas. Pero en realidad este aislamiento es la evidencia de que estás siendo preparado para algo mucho más grande. El mundo te llama con su estruendo, buscando que sigas su camino de superficialidad y distracciones. Pero Dios tiene un plan mucho más profundo para ti. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Esta no es una llamada ligera, es un llamado a la santidad, a ser apartado del ruido y las tentaciones del mundo, para que puedas ver lo que realmente importa. Dios siempre ha elegido a aquellos que están dispuestos a ir en contra de la corriente, a caminar en el camino estrecho, un camino que no es fácil ni popular. Desde el principio, Él ha llamado a su pueblo así, ser así pueblo, todo a ser diferente, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser una ciudad en lo alto de la colina, visible para todos, pero separada de las tentaciones de la vida terrenal. Esta separación no es un castigo, es una preparación divina, es una oportunidad para que te enfoques en lo que realmente tiene valor y para que descubras un propósito mucho más grande que las relaciones temporales y fugaces de este mundo. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que fueron llamados a vivir en aislamiento para cumplir con su propósito divino. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo estuvo solo, sin el consuelo de la compañía humana, pero fue ahí donde Dios lo preparó. No solo lo separó del pueblo, sino que lo apartó del orgullo y la vanidad del sistema egipcio, que lo había rodeado. En ese tiempo de desolación y aparente abandono, Moisés fue purificado. Fue en el desierto donde escuchó la voz de Dios de manera clara. Fue ahí donde aprendió a confiar completamente en Él. El aislamiento de Moisés fue la clave de su transformación. Es curioso cómo en medio de nuestro aislamiento buscamos respuestas fuera de nosotros mismos, en el ruido y las distracciones. Pero es precisamente en la soledad donde Dios habla de manera más clara. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. ¿Te has sentido alguna vez solo, como si estuvieras atrapado en una burbuja mientras el resto del mundo continúa su marcha? Esa es la señal de que estás siendo apartado, no para que te sientas aislado para siempre, sino para que tu corazón sea preparado para lo que Dios tiene reservado para ti. Porque en la quietud, en la ausencia de las distracciones humanas, el corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. El aislamiento es el lugar donde los elegidos son entrenados, donde se renuevan y donde se acerca más a Dios que nunca. La llamada a la santidad es una llamada a abandonar todo lo que no sirve, todo lo que te aleja del propósito divino.
Las relaciones románticas, las que el mundo nos ofrece, son fugaces y limitadas. Son solo un reflejo imperfecto del amor eterno que Dios tiene para nosotros. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. No hay espacio en el corazón de un elegido para amores mundanos que no están alineados con la voluntad de Dios. Quizás te preguntas, ¿pero no es el amor romántico una bendición de Dios? La respuesta es sí, pero la verdadera bendición viene cuando estamos en un lugar de completa entrega a Él. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Las relaciones románticas, aunque hermosas, pueden convertirse en un obstáculo cuando se convierten en el centro de nuestra atención. Dios quiere que tu corazón sea tan completo en su amor que cualquier relación que llegue a tu vida esté alineada con su propósito eterno. Mientras te concentras en tu relación con Él, cualquier otro amor será un reflejo de esa conexión divina. Imagina por un momento la vida de los discípulos. Jesús les pidió que lo dejaran todo, su familia, sus trabajos, sus sueños. Los llamó a un seguimiento radical, una separación de lo que conocían. Y en su obediencia, ellos recibieron algo mucho más grande. No solo encontraron propósito, sino que recibieron el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Él les dio. De igual manera, cuando decidimos apartarnos de las distracciones de este mundo, comenzamos a ver cómo Dios empieza a obrar en nuestras vidas de maneras poderosas. La santidad no es solo una llamada a la moralidad, sino una invitación a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que somos y hacemos. Piensa en el ejemplo de Jesús. Aunque fue el Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto, sin comida ni compañía. Fue un tiempo de aislamiento, pero no fue en vano. En ese desierto Él preparó su corazón para la obra que iba a realizar. A veces nos sentimos frustrados cuando estamos en tiempos de soledad, pero debemos recordar que el desierto es el lugar donde nuestra fe es probada y nuestra relación con Dios se profundiza. Este aislamiento, aunque puede parecer doloroso al principio, es una señal de que Dios te está apartando para algo más grande. Quizás te sientas desconectado, quizás veas a otros disfrutar de relaciones que parecen ser la solución a la soledad, pero tú sabes que estás siendo llamado a algo más grande. La promesa de Dios para ti es que lo que Él tiene para ti es mucho más significativo y eterno que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Mientras caminas en obediencia, Él te irá moldeando, preparando tu corazón, tu mente y tu alma para el propósito divino. La soledad puede parecer una carga, pero es en ella donde Dios realiza la obra más profunda. Como leemos en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa de renovación se cumple en aquellos que, en medio del aislamiento, esperan pacientemente en Él. Mientras otros se apresuran a llenar sus corazones con lo mundano, tú estás siendo restaurado y renovado para una misión eterna. Es cierto que Dios llama a muchos a estar apartados, pero no es para dejarlos en el abandono. Es para que en esa soledad encuentren a aquel que nunca los abandonará. Es en el aislamiento donde el corazón se abre a una revelación mayor, a una comprensión más profunda de quién es Dios y qué quiere hacer en tu vida. Cuando todo lo demás se desvanece, cuando las conexiones terrenales parecen desaparecer, es entonces cuando podemos experimentar lo que realmente significa ser llamados y apartados para la obra de Dios.
Así que aunque en este momento puedas sentirte solo, apartado, quizás incluso frustrado, recuerda que este es el proceso de separación que Dios está utilizando para moldearte, para acercarte más a Él y para que en el futuro puedas cumplir con el propósito divino que ha planeado para ti desde antes de la fundación del mundo. No te rindas, porque en este aislamiento Dios está haciendo algo grande dentro de ti. Cuando el tiempo sea el adecuado, Él abrirá puertas, traerá personas y sobre todo te llevará a la abundancia de su amor. Y mientras tanto, recuerda que este tiempo de preparación es un regalo, un espacio seguro donde puedes aprender a confiar en Él, a depender completamente de su gracia y a caminar en la santidad que Él tiene para ti. No busques llenar ese vacío con lo que el mundo te ofrece. En cambio, permite que Dios te llene completamente. Él es tu refugio, tu fortaleza, y nunca te dejará ni te desamparará. Cuando Dios llama a uno de sus elegidos, no es solo para apartarlos del mundo, sino para purificar su corazón. En el proceso de separación, lo que parece un aislamiento forzoso se convierte en una oportunidad divina para que el alma se renueve y se enfoque plenamente en el propósito celestial. A menudo, aquellos que son llamados a caminar en soledad y sin vínculos románticos se sienten como si algo le faltara, pero es precisamente esta aparente falta lo que les prepara para recibir algo mucho más grande, una conexión directa con Dios, sin distracciones. La santidad no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino una transformación interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Este versículo no es una simple promesa, es una verdad profunda sobre el propósito del aislamiento. Al estar apartados de las distracciones del mundo, los elegidos tienen la oportunidad de permitir que Dios purifique sus corazones, eliminando todo lo que no le agrada, para que puedan acercarse más a Él. Es como el oro que se funde en el fuego. Solo a través de las pruebas y la purificación se revela su verdadero valor. El corazón humano, lleno de deseos, anhelos y distracciones, necesita ser limpiado. Cada día somos bombardeados por el ruido del mundo, por las expectativas ajenas y las tentaciones que buscan alejarnos de la voluntad divina. Las relaciones románticas, aunque hermosas y valiosas, pueden convertirse en un obstáculo cuando son impulsadas por los deseos del corazón humano y no por el propósito que Dios tiene para nosotros. Es fácil caer en la trampa de buscar amor y validación en las personas, pero es en la soledad donde aprendemos a encontrar ese amor eterno en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esta es la promesa que debemos recordar cuando sentimos la tentación de llenar el vacío con algo que no es de Dios. El aislamiento entonces no es una condena, es una bendición disfrazada. Cuando uno es llamado a estar separado, es porque hay algo dentro de su corazón que necesita ser purificado, algo que no puede ser resuelto por ninguna relación temporal. Este proceso de purificación es fundamental para poder cumplir el propósito que Dios ha destinado. Sin un corazón puro, no podemos ver claramente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ni podemos recibir la dirección que Él nos da. Es importante entender que la purificación del corazón no es un proceso rápido ni sencillo. Puede ser doloroso, especialmente cuando nos vemos confrontados con los deseos y pasiones que nos alejan de Dios. En esos momentos es cuando más necesitamos recurrir a la oración y a la meditación en la palabra de Dios.
Él es el único que puede limpiar nuestros corazones de las impurezas que nos entorpecen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este clamor debe ser el nuestro, porque solo cuando nuestro corazón está limpio de las distracciones mundanas, podemos comenzar a ver la voluntad de Dios con claridad. Solo cuando nuestros ojos espirituales están limpios, podemos ver el camino que Él tiene preparado para nosotros. Cuando estamos completamente enfocados en Dios, sin las distracciones que el mundo ofrece, comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Es entonces cuando podemos comprender lo que realmente significa vivir para Él. El aislamiento puede parecer solitario, pero es precisamente ahí donde se encuentra la intimidad más profunda con Dios. Jesús mismo, durante su tiempo en la tierra, buscó momentos de aislamiento, momentos en los que estuvo en la presencia de su Padre, lejos del ruido y las exigencias de la gente. En esos momentos de retiro, Él fue fortalecido y renovado. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba tiempos de soledad para purificar su alma, cuánto más nosotros, los que estamos en constante lucha con las tentaciones de este mundo. La purificación del corazón no solo se trata de apartarse de lo que es malo, sino de ser transformados por la presencia de Dios. Al apartarnos del mundo y de las relaciones que no están alineadas con su voluntad, estamos dando espacio para que Dios trabaje en nosotros de una manera profunda. La verdadera purificación viene cuando aprendemos a confiar completamente en Él, cuando dejamos que Él sea el centro de nuestros afectos, cuando dejamos que su amor llene cada rincón de nuestro corazón. Es en este proceso de purificación donde comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con el Creador, ¿no? Es posible que en este momento te sientas vacío, incompleto, quizás incluso te cueste entender por qué Dios te ha apartado de las relaciones o situaciones que antes parecían tan importantes. Sin embargo, en este aislamiento, Dios está trabajando para hacerte más como Él. Porque yo soy el que conozco los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este es el plan que Dios tiene para los elegidos. Él sabe lo que es mejor para ti. Y aunque no siempre entendamos sus métodos, podemos confiar en su sabiduría y amor inquebrantables. En el proceso de purificación es vital entender que cada momento de soledad es una oportunidad para acercarse más a Dios. Mientras más buscamos su presencia, más purificados seremos. Cada día en la quietud, cada momento en la que elegimos centrarnos en Él, nos está haciendo más como Cristo. A través de este proceso, nuestra relación con Él se profundiza y comenzamos a entender mejor su corazón, su voluntad y su amor por nosotros. Lo que el mundo considera una pérdida o una falta de conexión, Dios lo ve como una oportunidad de crecimiento. La verdadera conexión no se encuentra en las relaciones terrenales, sino en la relación con Dios. Este tiempo de aislamiento no es para que te sientas rechazado o incompleto, sino para que experimentes una conexión profunda con aquel que te creó, te llamó y te ha apartado para su propósito divino. Es cierto que los elegidos de Dios a menudo se sienten aislados, pero este aislamiento no es el final de la historia, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando el corazón es purificado, cuando estamos listos para recibir la dirección divina, sin las distracciones del mundo, entonces podemos entrar en el propósito que Dios tiene para nosotros.
Mientras más nos alejamos de las tentaciones que nos desvían, más cerca estamos de comprender lo que Él tiene reservado para nosotros. La purificación del corazón es, por tanto, el primer paso en la preparación para el propósito divino. Es en este tiempo de soledad y aparente abandono donde Dios hace su trabajo más profundo, donde nos renueva, nos limpia y nos prepara para aquello que solo Él puede darnos. Y aunque este proceso pueda ser doloroso, debemos recordar que al final somos transformados a su imagen y preparados para vivir en la plenitud de su voluntad. Cuando Dios llama a uno de sus elegidos, lo hace no solo para apartarlo del mundo, sino también para entrenarlo en la disciplina espiritual. La vida de un creyente no está exenta de desafíos y los elegidos no son una excepción. De hecho, el llamado divino a menudo implica un proceso de refinamiento que no siempre es fácil ni cómodo. La tentación, con su seducción constante, es uno de los mayores obstáculos que los elegidos deben enfrentar en su caminar hacia el cumplimiento del propósito divino. En este proceso, la disciplina se convierte en un elemento esencial para mantener el rumbo. Un rumbo que a veces se desvía por las relaciones románticas y otros deseos mundanos. El llamado a la disciplina es claro en las Escrituras. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6:12. Esta enseñanza de Pablo resuena profundamente en la vida de los elegidos, pues implica que aunque el mundo nos ofrece innumerables opciones, no todas son apropiadas para aquellos que buscan cumplir el propósito divino. Las relaciones románticas, las cuales parecen ser una bendición natural y hermosa, pueden convertirse en una trampa si no están alineadas con la voluntad de Dios. El aislamiento, por lo tanto, no es solo una cuestión de separación física, sino una llamada a disciplinar el corazón, la mente y los deseos. La disciplina que Dios exige no es una disciplina superficial o externa, es una transformación interna, una rendición total a su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando un elegido busca vivir de acuerdo con esa voluntad, debe aprender a decir no a las tentaciones que le apartan de su propósito. Las relaciones románticas, aunque a menudo bien intencionadas, pueden ser una de esas tentaciones que nos desvían del camino correcto. Muchas veces el deseo de ser amado o aceptado puede hacernos tomar decisiones apresuradas, que no son lo que Dios ha planeado para nosotros. Y es en ese momento de elección donde la disciplina entra en juego. El aislamiento que algunos experimentan no es solo un retiro físico, sino un espacio donde las tentaciones se enfrentan cara a cara con el corazón. Aquí, la tentación se convierte en un desafío personal y espiritual. El elegido tiene la oportunidad de aprender a gobernar su vida, de no dejarse llevar por los deseos impulsivos, sino de seguir el camino de la obediencia. La falta de relaciones románticas, lejos de ser una falta, es una bendición, pues ofrece el espacio necesario para fortalecer esta disciplina. Al estar apartado de las distracciones externas, se puede concentrar completamente en el desarrollo de una relación más profunda con Dios. El mismo Jesús, en su ministerio en la tierra, demostró la importancia de la disciplina cuando estuvo en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Jesús no solo resistió la tentación del diablo, sino que usó la palabra de Dios para mantenerse firme. Cada vez que el enemigo le ofrecía una salida fácil, una tentación que parecía razonable y atractiva, Jesús respondía con las Escrituras,
demostrando que la verdadera fuerza proviene de la obediencia a Dios. En ese momento la tentación no solo fue una prueba de resistencia, sino una prueba de disciplina. Jesús nos enseñó que no importa cuán grande sea la tentación, la disciplina espiritual es lo que nos sostiene. Este principio de disciplina se aplica directamente a los elegidos de Dios. Aunque el mundo ofrece muchos placeres y caminos alternativos, aquellos que buscan cumplir con el propósito divino deben aprender a decir no a todo lo que los distrae. La disciplina en la vida cristiana no se refiere solo a evitar el pecado evidente, sino a mantenerse firme en la fe, a hacer las elecciones correctas, incluso cuando es difícil, y especialmente a resistir las relaciones o vínculos que no estén en línea con el propósito que Dios tiene para nosotros. En un mundo donde la tentación está al alcance de la mano, se requiere una disciplina constante para no caer en la trampa de la complacencia. En las Escrituras se nos habla de la importancia de mantener la mirada fija en el premio celestial. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Esta carrera no es fácil, está llena de obstáculos y de distracciones, pero la disciplina es lo que permite al elegido seguir adelante. La tentación puede hacer que uno se desvíe, que busque lo fácil o lo que parece más gratificante, pero la disciplina espiritual es lo que nos mantiene firmes en el camino, mirando hacia el premio celestial. La disciplina entonces se convierte en una forma de protegerse a uno mismo de las relaciones románticas que no son parte del plan divino. Si bien el amor es una bendición, no todas las relaciones son saludables o son parte del propósito de Dios para nuestra vida. La Escritura nos enseña que debemos ser cautelosos con nuestras relaciones, pues las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Cuando uno está aislado y apartado de esas influencias, se encuentra en un espacio seguro para concentrarse en la voz de Dios, para ser guiado por Él y no por los deseos de la carne. Es importante recordar que Dios no nos llama a vivir en soledad para siempre. La disciplina no es una forma de castigo, sino una preparación para lo que viene. El tiempo de aislamiento es, en realidad, un tiempo de formación. Es un tiempo en el que el elegido se fortalece no solo a través de la oración y la meditación, sino también mediante la resistencia a las tentaciones que intentan desviar su propósito. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Aquí la recompensa no es solo la entrada al reino de Dios, sino también la oportunidad de cumplir con el propósito divino de una manera que solo los disciplinados y obedientes pueden alcanzar. El llamado a la disciplina no es un llamado fácil. Implica decisiones diarias, momentos de lucha interna y enfrentamiento con las propias debilidades. Pero en cada paso, Dios está ahí, fortaleciendo, guiando y preparando a su elegido para una vida de obediencia y propósito divino. A través de la disciplina, el elegido se convierte en un reflejo más puro de la voluntad de Dios. Y en su obediencia se encuentra con una paz profunda y una fuerza que no puede ser explicada por el mundo. Así, el aislamiento no es un simple retiro del mundo. Es una oportunidad para aprender a vivir en la disciplina que Dios requiere. Es un tiempo de preparación, de crecimiento y de entrenamiento espiritual. A través de este proceso, el elegido es fortalecido, capacitado y alineado con la voluntad de Dios, listo para caminar en el propósito divino con una fe inquebrantable, un corazón disciplinado
y una vida transformada. En medio de un mundo donde las relaciones humanas parecen ser el centro de todo, donde el amor romántico es visto como el propósito final de la vida, los elegidos de Dios están llamados a una verdad mucho más profunda. El amor eterno, que solo puede provenir de Él. Este amor es tan sublime, tan absoluto, que las relaciones terrenales no pueden compararse con la plenitud que se encuentra en Dios. La ausencia de conexiones románticas en la vida de los elegidos no es un vacío, sino una preparación para recibir este amor que trasciende toda comprensión humana. Es un amor que no se desvanece, que no se basa en circunstancias pasajeras, sino en la fidelidad constante y eterna de un Dios que nunca falla. El aislamiento, lejos de ser una falta, es una bendición disfrazada. Cuando nos apartamos del bullicio del mundo, cuando dejamos de lado las tentaciones de las relaciones que el mundo nos ofrece, estamos dejando espacio para que el amor de Dios llene nuestras vidas. La Escritura nos dice claramente: porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Este amor es incomparable. Mientras el mundo corre tras un amor efímero, los elegidos están llamados a abrazar la fidelidad del amor de Dios. Un amor que nunca cambia, nunca se acaba y nunca traiciona. La vida sin relaciones románticas puede parecer a simple vista una vida incompleta, pero es en ese espacio donde los elegidos descubren lo que significa realmente ser amados. Este amor que Dios tiene para nosotros no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. No depende de si estamos completos según los estándares humanos, sino que es un amor absoluto, eterno e inquebrantable. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Este amor no se obtiene ni se gana, se recibe por gracia y en él encontramos la verdadera satisfacción. La vida en soledad, aunque a veces dolorosa, es en realidad una oportunidad para profundizar en este amor divino. Cuanto más nos apartamos de lo que el mundo considera esencial, más espacio hay para que el amor de Dios crezca en nosotros. Este proceso de preparación, este aislamiento, es el tiempo en el que nuestras almas se moldean para recibir el amor que viene de lo alto. Un amor que nos da valor y propósito. Un amor que nos sostiene en momentos de prueba y nos guía en el camino. El amor humano, por más hermoso que sea, es imperfecto y condicionado por las limitaciones de nuestra naturaleza caída. Las relaciones románticas, por más que sean un reflejo del amor divino, no pueden satisfacer el vacío eterno que solo el amor de Dios puede llenar. En el proceso de aislamiento, los elegidos aprenden a ser completamente dependientes de este amor y al hacerlo, se preparan para experimentar la plenitud que proviene de una relación con Dios que supera todo entendimiento. El apóstol Juan lo expresa de manera clara: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16. Este amor es la base de nuestra identidad. Es lo que nos define, lo que nos sostiene, lo que nos da sentido. No necesitamos buscar más, porque en él ya tenemos todo. Cuando nos encontramos aislados, cuando el mundo parece seguir adelante con sus relaciones y conexiones superficiales, es importante recordar que estamos siendo preparados para un amor eterno, un amor que no se ve, pero que se experimenta en lo más profundo del alma. En la soledad, el elegido tiene la oportunidad de descubrir que no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que solo Dios puede llenar.
Esta es la belleza de la espera, la belleza del aislamiento. Nos lleva a la conclusión de que el amor que necesitamos está en Dios, no en las relaciones humanas que, aunque buenas, son solo un reflejo imperfecto del amor divino. Este proceso de preparación también implica aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Mientras el mundo nos dice que el amor se encuentra en otra persona, Dios nos invita a descubrir que su amor es el único que satisface. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esta es una promesa que debemos internalizar. No nos falta nada cuando estamos completos en Él. Cada vez que nos apartamos del ruido del mundo y nos centramos en la relación con Dios, experimentamos su amor de una manera más profunda y real, ¿no? Es fácil perderse en la búsqueda de amor humano y creer que nuestra felicidad depende de una relación romántica. Sin embargo, los elegidos están llamados a ver más allá de esa búsqueda superficial. La verdadera plenitud se encuentra en el amor que Dios ya ha derramado sobre nosotros. Cuando entendemos esto, nos liberamos de la necesidad de buscar validación en otros y comenzamos a experimentar la verdadera libertad que viene al vivir en el amor incondicional de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de hombres y mujeres que, aunque separados del mundo y de las relaciones humanas, encontraron su identidad y propósito en el amor de Dios. Jesús mismo nos mostró este amor supremo cuando dio su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Este es el amor que nos sostiene, el amor que nos cubre, el amor que no conoce límites. Si los elegidos pudieran comprender completamente la profundidad de este amor, no sentirían que les falta algo. Por el contrario, entenderían que este amor es la fuente de todo lo que necesitan, que es la base de todo lo que deben hacer y vivir. Es en la espera, en el aislamiento, donde Dios nos revela la verdad de su amor. Es en esos momentos de soledad cuando somos más vulnerables, cuando nuestros corazones están más abiertos para recibir lo que Él quiere darnos. En el silencio de nuestra intimidad con Él, el amor divino se hace presente, nos llena y nos transforma. Este amor no es una emoción pasajera ni una respuesta a nuestras acciones, sino una constante que nunca falla. Cuando buscamos este amor divino, cuando dejamos que el amor de Dios sea el centro de nuestra vida, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz, esta certeza de que somos amados, sin condiciones, nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar las circunstancias. Ya no buscamos el amor en lugares equivocados. Ya no buscamos llenar el vacío con lo que el mundo ofrece. Sabemos que estamos completos en Él y esa certeza nos da una libertad inexplicable. El aislamiento, lejos de ser un castigo o una falta, es un regalo, un espacio donde podemos experimentar el amor más puro, el amor eterno que solo proviene de Dios. En ese amor encontramos la paz, la identidad y la fuerza para seguir adelante. Al estar apartados, los elegidos están siendo preparados para un amor que no se compara con nada en este mundo, un amor que no solo satisface, sino que transforma. Este amor es la base de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Es lo único que necesitamos, lo único que nunca nos fallará. Cuando experimentamos el amor de Dios, descubrimos que todo lo demás es secundario y encontramos la verdadera plenitud que solo Él puede darnos. El aislamiento es el campo donde se cultiva este amor divino. En esa soledad, Dios se convierte en nuestra fuente de amor y vida y nos prepara para algo mucho más grande, un propósito eterno, lleno de amor y paz. Al final, el amor de Dios es el único que permanecerá, y cuando entendemos esto,
entendemos que nunca hemos estado realmente solos. Él siempre ha estado ahí y siempre estará. El proceso de aislamiento no es una casual irregularidad ni un accidente. Es, de hecho, una prueba. En los momentos de soledad, cuando las conexiones humanas parecen desvanecerse y las distracciones del mundo se apagan, lo que realmente se revela es el estado profundo de nuestra fe. Los elegidos, al ser apartados para cumplir un propósito más grande, experimentan una transformación que solo puede suceder en el silencio y la quietud. En el aislamiento, la fe no solo es probada, sino purificada, refinada y fortalecida. No es en medio de la multitud donde la fe se ve con mayor claridad, sino en esos momentos de soledad, cuando somos puestos a prueba para ver si confiamos realmente en el plan de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados a la prueba, llamados a caminar solos para demostrar su fidelidad. Considera a Abraham, quien después de recibir la promesa de ser padre de una gran nación, fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento, cuando parecía que todo lo que había confiado en Dios se desmoronaba, Abraham pasó por una prueba de fe que no solo verificaba su obediencia, sino también la pureza de su confianza en el plan divino. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en Hebreos 11:17. El aislamiento que vivió Abraham al estar separado de su comunidad y enfrentarse a una demanda tan radical, le permitió experimentar la verdad de que la voluntad de Dios es más importante que cualquier cosa que pueda ofrecer el mundo. En esa prueba, su fe se confirmó y él fue bendecido más allá de lo que imaginaba. Del mismo modo, los elegidos son llamados a caminar en solitario por un tiempo para ver si su fe es genuina, para ver si pueden confiar en Dios incluso cuando no ven resultados inmediatos. El Señor, tu Dios, te ha probado para saber lo que hay en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Dios no necesita saber lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros sí. Este proceso de prueba es necesario para que podamos ver lo que verdaderamente somos. ¿Qué cosas todavía nos atan al mundo? ¿Y qué áreas de nuestra vida necesitan ser entregadas a Él? Es en el aislamiento donde la fe se pone a prueba, donde se revela lo que realmente es importante para nosotros. Las tentaciones que surgen en los momentos de soledad no son solo tentaciones físicas o emocionales, sino también espirituales. La duda, el miedo y la ansiedad pueden atacarnos con fuerza cuando nos sentimos abandonados o desconectados. Pero es en esos momentos que Dios nos invita a una fe más profunda, una fe que no depende de las circunstancias. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. El aislamiento, por doloroso que sea, nos lleva a un lugar de total dependencia de Dios, donde aprendemos a confiar en su fidelidad, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Los elegidos que están en este proceso de prueba descubren que el aislamiento revela las cosas que deben cambiar dentro de ellos. Las relaciones románticas, las distracciones del mundo, a menudo nos mantienen ocupados con lo superficial, impidiéndonos enfrentar lo que realmente está en nuestro interior. La soledad, entonces, se convierte en un medio para que nuestra fe sea refinada y purificada. Es en el aislamiento donde enfrentamos nuestras luchas más profundas y nuestras dudas más ocultas. Pero es también ahí donde Dios nos muestra que Él es suficiente para satisfacer cada necesidad, para calmar cada temor y para guiarnos a través de las pruebas más difíciles. Este proceso no es fácil. La tentación
de llenar el vacío con conexiones humanas puede ser fuerte. Pero al apartarnos de esas tentaciones y seguir el camino de la obediencia, comenzamos a ver lo que realmente importa. El propósito divino no siempre se revela de manera instantánea, y en el proceso de aislamiento, Dios permite que experimentemos la incertidumbre para fortalecer nuestra fe. Cuando no podemos ver el futuro con claridad, cuando todo lo que tenemos es la promesa de su palabra, es ahí donde la fe se convierte en una fuerza poderosa. El justo vivirá por fe. Romanos 1:17. La verdadera fe no es solo una creencia superficial, sino una confianza total en la soberanía de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecir esa confianza. Además, el aislamiento revela algo importante sobre nuestra relación con Dios, si realmente lo buscamos a Él y no solo lo que Él puede darnos. Cuando no estamos distraídos por las demandas del mundo, por las relaciones que parecen esenciales para nuestra felicidad, podemos enfocarnos en lo único que realmente satisface, su presencia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo es un recordatorio de que el propósito divino no se trata de obtener lo que queremos, sino de conocer a Dios más profundamente y de vivir de acuerdo con su voluntad. Es en la soledad donde el alma es moldeada y la fe es fortalecida. La prueba del propósito divino no solo consiste en cumplir con una misión externa, sino también en un proceso interno de transformación. A veces el aislamiento puede sentirse como una carga pesada que nos aleja de lo que el mundo considera importante, pero al mismo tiempo es el lugar donde descubrimos quiénes somos realmente en Cristo, donde nuestra fe es probada y purificada. Al salir de esa prueba, salimos más fuertes, más firmes y más enfocados en lo que Dios ha llamado a hacer. El aislamiento entonces no es solo una retirada temporal, sino una fase fundamental en el proceso de formación espiritual. En este tiempo no solo aprendemos a vivir sin las relaciones humanas que normalmente consideraríamos esenciales, sino que también aprendemos a depender completamente de Dios. Al final de esta prueba, descubrimos que su presencia es todo lo que necesitamos. No importa cuán profundo sea el valle de sombra de muerte por el que caminamos, su fidelidad nos sostiene. Esta es la verdadera prueba de la fe, saber que aunque el mundo no pueda ofrecernos lo que deseamos, Dios siempre será suficiente. Los elegidos que atraviesan esta prueba del propósito divino descubren que el aislamiento no es un obstáculo, sino una oportunidad para profundizar en su relación con Dios. Es una oportunidad para que la fe sea refinada, probada y fortalecida. En la soledad Dios no nos ha abandonado. Al contrario, Él está haciendo una obra en nosotros que no podría ocurrir en la compañía de otros. En este proceso la fe se convierte en la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Confiando plenamente en que a pesar de lo que experimentemos, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A medida que avanzamos en este proceso de aislamiento, debemos recordar que cada desafío, cada prueba es una oportunidad para conocer mejor a Dios, para confiar más profundamente en su fidelidad y para acercarnos más a Él. El propósito divino no solo se cumple en lo que hacemos, sino en cómo nos transformamos a través del proceso. En el aislamiento, Dios está formando a los elegidos para que puedan cumplir con el propósito que Él ha trazado para ellos desde antes de la fundación del mundo.
En medio de la prueba, encontramos que lo único que realmente importa es su presencia. Y al final esa es la prueba más grande de todas. La espera en soledad, esa experiencia que muchos ven como un tiempo vacío o perdido, en realidad es un proceso transformador que lleva a los elegidos a una abundancia espiritual que solo puede alcanzarse a través de la obediencia a Dios. En la quietud de este aislamiento, cuando las distracciones se desvanecen y las voces del mundo dejan de ser escuchadas, se abre un espacio único para recibir las bendiciones que Dios ha preparado, no en el momento de nuestra voluntad, sino en el tiempo perfecto de su propósito divino. Este es el corazón de la obediencia: confiar en que el tiempo de Dios es el mejor y en que lo que Él tiene para nosotros es mucho mayor que cualquier deseo momentáneo que podamos tener. El aislamiento no es un desierto estéril, sino un campo de preparación. Cuando un agricultor siembra una semilla, no espera que ésta dé frutos inmediatamente. Hay un proceso de crecimiento que requiere paciencia, agua, sol y, sobre todo, tiempo. De igual manera, los elegidos que pasan por tiempos de espera y aislamiento están siendo cultivados por Dios. La obediencia no siempre es fácil, pero al final del proceso produce frutos que son más abundantes de lo que podríamos imaginar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Esta es la promesa de Dios para aquellos que eligen la obediencia en el proceso de espera. No es una obediencia vacía ni forzada, sino una obediencia basada en la confianza de que en su tiempo todo lo que hemos anhelado se cumplirá. El fruto de la obediencia no siempre es inmediato. En el proceso de espera, el elegido puede sentir que está avanzando lentamente o incluso que está detenido. Es fácil caer en la trampa de la impaciencia, de pensar que la vida debe seguir el curso de los deseos humanos. Pero la verdadera bendición llega cuando aprendemos a esperar. La paciencia se convierte en una virtud que nos prepara para las bendiciones futuras, aquellas que no se ven, pero que son eternas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo nos recuerda que la espera en Dios no es inactividad, sino preparación. Aquellos que esperan en Él reciben fuerzas renovadas, se elevan por encima de las pruebas y se mantienen firmes en su propósito. La obediencia, al igual que la espera, requiere una fe activa. No se trata de simplemente esperar pasivamente que Dios cumpla sus promesas, sino de confiar en su dirección mientras caminamos hacia ese cumplimiento. La obediencia es un acto constante de alineación con la voluntad divina. Y aunque no siempre comprendamos el proceso, sabemos que Dios está obrando en nuestro favor. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia se convierte en un reflejo de la voluntad de Dios en nosotros. Y este caminar constante nos prepara para recibir lo que Él ha planeado. El aislamiento, lejos de ser un tiempo de desesperanza, es una temporada en la que Dios nos enseña a depender completamente de Él. Es fácil depender de las relaciones humanas, de los afectos temporales, de los halagos del mundo. Pero cuando estamos aislados, Dios nos desafía a depender solo de su amor, de su verdad y de su provisión. En la espera, aprendemos a confiar
plenamente en Él, a creer que todo lo que necesitamos se encuentra en su presencia. Como Jesús dijo en Mateo 6:33, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa que se cumple en aquellos que eligen obedecer y esperar, aquellos que saben que todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo que Dios da es eterno. La verdadera abundancia espiritual no es una cuestión de acumular cosas materiales o de vivir una vida de confort. La abundancia espiritual se encuentra en el lugar de la obediencia, en el lugar donde nuestra relación con Dios es tan profunda y tan sincera que no hay nada que desee más que su voluntad. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Esta es la abundancia que Dios promete a aquellos que están dispuestos a esperar en Él, a alinearse con su propósito y a confiar en que Él proveerá todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Este proceso de obediencia y espera no es solo para bendiciones materiales. La abundancia espiritual se refiere a una relación más profunda con Dios, a una comprensión más clara de su voluntad y a una transformación interior que no solo impacta nuestra vida, sino también la vida de aquellos a nuestro alrededor. En la obediencia no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en instrumentos a través de los cuales Dios puede obrar en la vida de los demás. La obediencia produce frutos que impactan no solo nuestras propias vidas, sino también las de aquellos que nos rodean, como se dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La abundancia espiritual que experimentamos al vivir en obediencia a Dios se extiende más allá de nosotros, hacia un mundo que necesita ver el reflejo del amor y la gracia de Dios. Cuando los elegidos obedecen en la espera, se preparan para recibir las bendiciones más grandes que Dios tiene reservadas para ellos. La espera no es en vano, es una preparación, una formación espiritual que los hace más fuertes, más enfocados y más alineados con el propósito divino. Dios no tarda en cumplir sus promesas, y aunque nuestra paciencia se ve puesta a prueba, debemos recordar que Él siempre llega en el momento perfecto. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. A través del aislamiento y la espera, Dios está trabajando en el corazón de los elegidos. Está refinando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolos para la abundancia espiritual que viene de una obediencia completa y sincera. Cuando todo parece estar en calma, cuando las conexiones del mundo se disuelven y las relaciones temporales desaparecen, es cuando los elegidos encuentran la verdadera abundancia, la paz de saber que están en el centro de la voluntad de Dios. En esa paz experimentan una profundidad en su caminar con Él que nunca podría haber sido alcanzada si hubieran buscado llenar el vacío con lo temporal. Es por eso que los tiempos de espera no deben ser vistos como un castigo, ni como una señal de que algo falta en nuestra vida. Por el contrario, son momentos de preparación, de purificación y de transformación. Dios no solo está dándonos lo que queremos, sino que está transformándonos en lo que necesitamos ser para cumplir con su propósito. La obediencia en la espera es el camino que nos lleva a una abundancia que no se mide en bienes materiales, sino en la paz, la satisfacción y la plenitud que solo Él puede dar. En ese lugar de obediencia encontramos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y mucho más significativo que lo que nunca pudimos haber imaginado. Así que, aunque el aislamiento
pueda parecer una prueba difícil, es en esa prueba donde se prepara el terreno para la abundancia espiritual. Aquellos que esperan con paciencia, aquellos que obedecen incluso cuando no entienden el proceso, reciben de Dios una abundancia que trasciende todo lo que este mundo tiene para ofrecer. En el tiempo de Dios, las semillas que se siembran en la espera darán frutos abundantes. Y cuando llegue ese tiempo, no solo serán bendecidos, sino que se convertirán en una bendición para otros. En la obediencia, en la espera, en el aislamiento, es donde comienza la verdadera abundancia. El aislamiento no es una condena, no es un castigo de Dios ni un signo de abandono. En realidad es una de las herramientas más poderosas que Él usa para preparar a los elegidos para su propósito eterno. Si alguna vez te has sentido apartado, solo o incomprendido en tu camino espiritual, es posible que estés atravesando un proceso divino de transformación que te prepara para algo mucho más grande. Es en la quietud y la soledad donde Dios tiene la oportunidad de hablar profundamente a tu corazón. Es allí, en ese espacio apartado, que la verdadera esencia de tu llamado se revela. A lo largo del guión hemos explorado cómo el aislamiento forma parte del proceso de purificación y crecimiento espiritual. Sin embargo, al llegar al final de este viaje, es importante entender que todo esto tiene un propósito mucho mayor que solo separarnos del mundo. Dios está trabajando en nuestra vida para que podamos ser vasos dignos de su gloria, instrumentos perfectos para cumplir con su propósito eterno. Cada momento de espera, cada minuto de soledad está alineado con un diseño divino que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Quizá en este momento te sientas cansado de esperar, de estar en ese espacio entre lo que conoces y lo que aún no ha llegado. Pero es precisamente en esa espera donde se forja tu carácter, donde se depura tu fe y donde se aclara tu propósito. Dios no está ignorando tu dolor, ni pasando por alto tu lucha. Él te está moldeando para algo más grande, algo eterno. En la vida cristiana, la obediencia no es simplemente una respuesta a las circunstancias, sino una actitud que refleja nuestra disposición a seguir a Dios sin importar lo que el mundo nos ofrezca. El aislamiento es el laboratorio divino donde se crea una fe inquebrantable, un amor profundo y una obediencia incondicional. En el transcurso de este viaje hemos visto que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo que el mundo nos ofrece, sino en lo que Dios ha reservado para aquellos que son llamados y apartados. Y es ahí donde se encuentra la belleza del aislamiento. Este tiempo de espera no es una oportunidad desperdiciada. Al contrario, es el campo fértil donde la semilla de tu fe crece. Es el lugar donde las dudas son confrontadas, donde los temores son silenciados por la voz de Dios que te llama a confiar, a esperar pacientemente y a caminar en fe. En el silencio de este aislamiento, Dios prepara tu corazón para una abundancia que solo puede ser recibida cuando estamos completamente enfocados en Él. Cuando pensamos en los grandes hombres y mujeres de la fe, muchos de ellos atravesaron largos periodos de soledad y aislamiento. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto, un tiempo que muchos podrían ver como una pérdida de tiempo. Pero fue en ese desierto donde Dios lo preparó para liberar a su pueblo. El aislamiento de Moisés no solo fue un tiempo de retiro físico, sino un proceso de preparación espiritual. Fue ahí donde Moisés aprendió a confiar completamente en Dios, a ser guiado por Él en cada paso. Este mismo proceso se repite en la vida de cada elegido. Dios permite que experimentemos el aislamiento para purificar nuestro corazón, para hacernos más
más sensibles a su voz y para prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Este aislamiento, sin embargo, no es eterno. El tiempo de preparación no es un fin en sí mismo. Es solo el principio de una misión más grande. Como vimos en la vida de Moisés, el desierto no fue su destino final. Del mismo modo, el aislamiento no es el destino final de los elegidos. Dios tiene algo mucho más grande reservado para ti, pero ese proceso de espera es esencial para que puedas estar listo para recibirlo. Cada momento de soledad te acerca un paso más al cumplimiento de su plan para tu vida. La espera, lejos de ser un tiempo perdido, es el espacio necesario para que puedas crecer espiritualmente y ser formado conforme a la imagen de Cristo. Dios sabe lo que está haciendo, aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestra situación o el propósito detrás de nuestra soledad. Podemos confiar en que Él está en control de todo. Su propósito es perfecto y sus planes para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. En este versículo encontramos una de las verdades más profundas de nuestra fe. El aislamiento y la espera no son tiempos vacíos, sino tiempos de preparación para la abundancia que Dios tiene para nosotros. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, debemos aprender a ver el aislamiento con una nueva perspectiva. Ya no es un tiempo de castigo ni de rechazo, sino un tiempo de gracia. Un tiempo donde Dios, en su sabiduría infinita, nos moldea y nos prepara para recibir la abundancia espiritual que viene a través de la obediencia. La espera no es pasiva, sino activa. Es un tiempo en el que debemos aprender a depender completamente de Dios, a confiar en su provisión y a enfocarnos en el propósito eterno que Él ha trazado para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y eterno en Dios. Y aunque en muchos momentos este propósito no sea visible a simple vista, el aislamiento nos permite ver claramente lo que realmente importa, nuestra relación con Él. La verdadera satisfacción no se encuentra en las relaciones humanas o en los logros terrenales, sino en conocer a Dios más profundamente y vivir conforme a su voluntad. Al final del proceso, cuando la espera ha dado fruto, descubrimos que la verdadera plenitud viene de ser completamente obedientes a su llamado, sin importar las circunstancias. El aislamiento también nos enseña a vivir con un sentido de propósito eterno. En este mundo donde todo parece ser temporal, donde las relaciones y los logros son fugaces, Dios nos llama a elevar nuestra mirada hacia lo eterno. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Esta enseñanza de Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es lo que no se ve con los ojos humanos, sino lo que está guardado en el reino eterno de Dios. El aislamiento nos ayuda a enfocar nuestra vida en lo que tiene valor eterno. La obediencia a Dios, el crecimiento espiritual y el cumplimiento de su propósito. Finalmente podemos concluir que el aislamiento no es un tiempo de vacío ni de desolación, sino un tiempo de profunda preparación espiritual. A través de la espera, la obediencia y la dependencia total de Dios, los elegidos son moldeados y preparados para algo mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. La vida en soledad, cuando se vive con propósito y en obediencia, nos prepara para recibir las bendiciones
más grandes de Dios. Y aunque la espera puede ser difícil, debemos recordar que lo que está por venir es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La fidelidad en la espera nos llevará a un futuro lleno de abundancia espiritual, propósito divino y una conexión más profunda con Dios. Por eso, en medio de la soledad, no pierdas la esperanza. Es en esos momentos que Dios está trabajando en ti para algo eterno, algo que cambiará no solo tu vida, sino también el mundo a tu alrededor.